¿Sí me escuchan y me ven bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, mucho gusto. Mi nombre es Ando Millús. Los voy a estar acompañando en el curso de hoy con el curso Redacción de Documentos Administrativos. Así que sean bienvenidos, un poco para explicar la metodología de las clases que dicto. Es de que a mí me gusta mucho y creo mucho en la participación de los alumnos, sobre todo en cursos más prácticos que teóricos como es este. Entonces entiendo que si están el día de hoy conectados es porque tienen un interés en mejorar o en pulir sus habilidades de redacción, y para eso es importante de que complementemos la teoría pero reforcemos las habilidades prácticas. Entonces, en un anterior grupo yo había incorporado una dinámica que la voy a ajustar a estas clases para tener una mejor efectividad. Les comento un poco. La clase del día de hoy es eminentemente teórica, pero las clases que vienen desde la segunda hasta la sexta son clases prácticas, donde la teoría va a ser no más de 20 minutos. Entonces, lo que pasó el curso anterior es que al finalizar la clase yo dejaba una tarea para casa, pero realmente yo sé que muchos de ustedes trabajan, estudian, ¿no? Por lo cual no se les hace muy factible tener un espacio de tiempo en el día siguiente para poder remitir la clase. Así que vamos a destinar 40 minutos a una hora de las clases a trabajar la parte práctica, pero para eso, de ser posible, sugeriría a alumnos que se haga el esfuerzo de conectarse a través de una computadora, porque los trabajos prácticos los realizamos a través de Google Drive. Entonces, cuando ustedes tienen un celular y no una computadora, va a ser un poco más difícil para ustedes editar un documento en línea y más difícil para mí también poder darle mis comentarios en tiempo real. Así que yo sé que no todos tienen la disposición, yo sé que todos, algunos salen de trabajo, otros están en ruta, lo entiendo y lo comprendo, solamente se los dejo como una sugerencia, porque más allá de la teoría, lo que les va a ayudar a pulir sus habilidades es en ejercicios prácticos, ¿correcto? Y la única manera de poder mejorar es practicando. O sea, que ustedes redacten y yo vaya corrigiendo, vaya dando pautas. Sí, entonces quisiera pedirles, de ser posible, en la próxima sesión o a partir de la próxima sesión, que lo puedan implementar, sería muy importante. De todas maneras, aquellos alumnos que por X y motivo no tengan acceso a una computadora o a una laptop o a algún medio similar, hay que ver la manera en cómo de repente posterior a la clase me pueden hacer llegar sus trabajos, sus redacciones, para ir dándoles mi feedback y mi retroalimentación. Cualquier consulta que ustedes tengan, por favor, la cajita o el chat de la reunión es muy importante. Pueden levantar la mano si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribir algún comentario, hacer el comentario o la pregunta por la cajita, y la voy a ir leyendo y absolviendo en la medida que transcurra la clase. ¿Ok? Bueno, ahora sí, sin más, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla y les agradecería que me confirmen si se ve adecuadamente, por favor. ¿Se ve? ¿Se visualiza bien? Sí, sí se observa. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con una pregunta para que ustedes me vayan respondiendo en el chat mientras damos lectura a los objetivos, para poder conocer por qué o cuál es el motivo por el cual ustedes quisieran mejorar en la redacción de documentos administrativos. De repente por su trabajo, porque están estudiando una carrera vinculada a la administración o a la gestión pública, o tienen algún cargo en la gestión privada, ¿no? Me gustaría que vayan compartiendo eso si es que pueden y quieren en el chat, para poder ir conversándolo, y también qué documento administrativo les interesaría más mejorar sus habilidades, para ir compartiendo y conociéndonos todos un poquito más, ¿sí? Le voy a ir dando lectura a esos comentarios en el transcurso de la clase mientras continuamos con
la sesión de hoy. Bueno, estaré a la espera de sus comentarios. Por ejemplo, Elisa nos dice que se ha inscrito en el curso porque por su trabajo, bueno, me imagino que su trabajo debe estar relacionado o vinculado a la redacción de documentos administrativos y también porque quiere seguir aprendiendo, ¿no? Eso es muy importante, Elisa, porque en realidad en este mundo competitivo laboral necesitamos estar actualmente en constante capacitación, en constante actualización, familiarizarnos y dominar las herramientas tecnológicas. Entonces, eso se adquiere con la práctica, pero también mejorando nuestras habilidades, recibiendo sugerencias, ¿no? Así que te felicito por esa iniciativa. Jonathan nos dice porque quiere ampliar sus conocimientos. Eso es importante, Jonathan, ¿no? No quedarnos solamente con lo que conocemos, con lo que manejamos, sino siempre buscar complementar la información, buscar mejorar, buscar innovar, eso es muy importante. Alberto nos dice porque quiere mejorar su redacción, ¿no? Eso es importante, Alberto, porque en realidad uno puede aprenderse de repente de memoria o buscar modelos respecto a la estructura de los documentos administrativos, pero algo para el cual necesitas tener una habilidad, un vocabulario y una práctica es para la redacción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú más cuentes con esas habilidades, más rápido vas a poder corregir, más rápido vas a poder proyectar tus documentos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo para todos aquellos alumnos que estén interesados en mejorar la redacción de los documentos, que un apartado muy importante para pulir esas habilidades es fomentar la lectura continua, ¿no? Fomentar la lectura continua podría ser de temas generales o de temas particulares que estén vinculados al área sobre el cual redactas documentos administrativos, porque recuerden que en los documentos siempre se esbozan argumentos, se esbozan argumentos, fundamentos, ¿no? Entonces es muy importante conocer digamos, ese marco fundamentativo que muchas veces está referido a la propia acción o a la propia área en el que nos desenvolvemos y eso te va a dar mucho más vocabulario, te va a dar más terminología y va a ir mejorando tu redacción. Bueno, y también Antonio nos dice que lo que él busca es aprender a redactar y tener más conocimiento o tips sobre el tema para aprender más. Eso es importante, Antonio, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros en nuestro trabajo redactamos documentos, siempre está las odiosas comparaciones, ¿no? Y a veces proyectamos un documento o, bueno, proyectamos un documento y nos damos cuenta que no es igual al que hizo su compañero, que tiene más experiencia, que de repente maneja o es más ducho sobre el tema, ¿no? Entonces siempre hay que, digamos, tener en consideración, como un consejo, se los comento, ¿no? De nunca compararnos con los demás. Siempre buscar mejorar, por supuesto, eso es muy rescatable, pero también entender que cada persona tiene un estilo propio de redacción, que cada persona tiene un nivel también de formación académica, de experiencia laboral. Entonces, tengamos en cuenta eso para no juzgarnos tanto y no sentirnos a veces mal porque otra persona tiene una mejor habilidad, sino más bien tratar de ir puliéndolo porque mientras una persona más experimentada sea y más práctica tenga, mejor va a ser, ¿no? Y por eso tú no eres mejor o peor que otro profesional, simplemente que tienes más experiencia, ¿no? Y por eso lo puedes hacer más rápido o lo puedes hacer con menos errores. Y finalmente, Naomi nos dice que ella está buscando aprender a redactar de manera correcta, teniendo en cuenta los tipos de términos que se usan y ampliar mi vocabulario en ese ámbito. Correcto, Naomi. Mira, en los documentos administrativos, dependiendo de su formalidad, de su relevancia,
suelen utilizarse ciertas frases, cierto vocabulario estandarizado, ¿correcto? Pero también existen aquellos documentos en los que no, en los que por la naturaleza propia de dicho documento necesitas utilizar un vocabulario particular, un lenguaje particular, ¿no? Otra cosa que debemos entender es de que nosotros estamos capacitándonos en la redacción de documentos administrativos, digamos, de una manera más profesional, de una manera mucho más técnica, si queremos llamarlo de esa manera, pero no debemos olvidar que los documentos administrativos son remitidos por un usuario que podría ser un ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, esa facultad de iniciar el procedimiento administrativo lo tiene cualquier administrado que no necesita ni está obligado a tener una perfección en la redacción del documento administrativo. Por lo cual tenemos que procurar siempre verlo desde ambos lados, ¿no? Desde la óptica de que cualquier ciudadano puede hacer uso o puede remitir un documento administrativo con la, digamos, con la simpleza y con la naturalidad y la cotidianidad de la redacción, como también lo puede hacer un alto directivo de una institución. Entonces tenemos que mirar a ambos tipos de documentos con el mismo respeto, ¿ok? Y estar preparados también para poder redactar, apoyar de repente algún dirigente de nuestra comunidad o hacer algún trámite personal en la cual no se requiere mucho tecnicismo ni mucha formalidad, pero también estar preparados en el caso de que cursemos en el futuro o cursemos actualmente un trabajo que requiera la redacción de documentos mucho más técnicos, mucho más complejos, formales e institucionales. Ok, ha sido buena la introducción para poder conocernos un poquito más. Me imagino que acá en el grupo tendremos muchos estudiantes, profesionales o personas que estudian y trabajan a la vez, personas jóvenes, personas un poco más experimentadas, ¿no? Así que ese grupo heterogéneo nos va a ayudar a compartir conocimientos. Ahora, ¿qué vamos a ver en la sesión del día de hoy? En la sesión número 1 del día de hoy vamos a estudiar fundamentos y técnicas de la correcta redacción de la gestión administrativa. Voy a hacer lectura brevemente a los objetivos de hoy, a los objetivos de la sesión de hoy, que básicamente son 3. Conocer los principales alcances de la Ley del Procedimiento Administrativo General, identificar los principios, características, clasificación y estructura de los documentos administrativos y también conocer y aplicar las técnicas para la correcta redacción de documentos administrativos teniendo en consideración las principales reglas ortográficas. Bien, entonces vamos a iniciar con la primera parte de la clase. Antes de poder estudiar como tal la redacción de documentos administrativos, es muy importante que realicemos algunas pinceladas y alguna revisión a los alcances de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y me preguntarán, licenciada, ¿pero por qué? ¿Por qué no vamos de frente a la práctica? ¿Por qué no vamos de frente a la revisión de los documentos, de la estructura? Porque todo tiene un orden y todo tiene un porqué. Cuando nosotros nos interesamos, nos interesamos por conocer o por pulir la redacción de documentos administrativos, inferimos que tenemos un interés laboral, personal, académico en el procedimiento administrativo general. Y es importante que por lo menos conozcamos las bases y los alcances generales de la norma que le da sentido a ese procedimiento, de la norma que regula ese procedimiento en nuestro país, ¿correcto? Para tener en consideración algunos elementos importantes que nos van a ayudar a nosotros a comprender de qué manera está regulado en nuestro país el procedimiento administrativo. Y una vez que lo tengamos claro, ya estaremos listos para poder conversar
y conocer cuáles son los tipos de documentos administrativos, su estructura, y ya luego pasar a la parte más práctica, que es la redacción de los mismos. Entonces, la ley del procedimiento administrativo general, que ustedes pueden revisar mañana, más tarde o en cualquier momento durante el desarrollo del curso, define un concepto que es muy importante que interioricemos y revisemos, que es el procedimiento administrativo, ¿no? Tenemos que entender que el procedimiento administrativo es un conjunto de actos y diligencias que realizan instituciones o entidades que tienen un fin, que tienen un objetivo. ¿Cuál es ese fin y ese objetivo? Emitir un acto administrativo que produzca efectos sobre derechos, obligaciones o intereses de parte de los administrados. Entonces, analicemos bien lo que nos está diciendo este concepto. Procedimiento administrativo. Primero, aclarar que el procedimiento administrativo no es un solo acto, no es una sola acción, sino lo compone un conjunto de acciones y diligencias, ¿no? Un conjunto. Ese conjunto de diligencias y de acciones buscan responder o buscan tomar una decisión o pronunciarse sobre un tema que es solicitado y puesto en agenda por el administrado. ¿Cuáles pueden ser esos temas? Esos temas pueden ser diversos y variados. Pueden estar vinculados a derechos personales. Por ejemplo, cuando una persona una mujer, por ejemplo, cumple 65 años, se va a jubilar, o ya sabe que se va a jubilar, está vamos a pensar que está en la ONP y desea solicitar, informar a la ONP su situación próxima de jubilación y solicitar su pensión de jubilación. Para eso tiene que iniciar un procedimiento administrativo ante esa organización, ¿cierto? Entonces, parte de una solicitud de una persona, de un conjunto de personas, sobre, en este caso, un derecho del administrado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de intereses, por ejemplo, una comunidad en un distrito de Cajamarca necesita con urgencia que la municipalidad provea de cisternas de agua potable porque ha tenido un colapso de su sistema un poco rústico, ¿no? Y hace 3 días que la comunidad no tiene servicio de agua potable. Entonces, ¿está afectando un interés común? Sí. ¿Hay una necesidad? También. Entonces, como hay una necesidad, estos administrados, este conjunto de administrados, necesitan poner de conocimiento esa afectación de los intereses comunes a la autoridad, y para hacerlo inician un procedimiento administrativo, ¿no? Ahora, un ejemplo, licenciada, de obligaciones, ¿no? De obligaciones de parte de los administrados. Vamos a pensar que, vamos a nombrar el nombre de un compañero por acá vamos a pensar que Andy Briceño quiere abrir un restaurante. Quiere emprender, quiere volverse independiente, ¿no? Y planea abrir un restaurante en diciembre, para fines de diciembre, justo para Navidad. Entonces, él tiene una obligación, bueno, tiene varias obligaciones, pero tiene una obligación puntual, legal, con la municipalidad. ¿Cuál es su obligación? Solicitar una licencia de funcionamiento. Entonces, en el marco de esa obligación del administrado, es que va a iniciar un procedimiento administrativo. Ese procedimiento tiene un conjunto de actos que van a terminar con un acto resolutivo. En el caso de las obligaciones, la municipalidad le otorgará o rechazará la solicitud de licencia de funcionamiento. En el caso de los intereses, la municipalidad rechazará o aceptará parcialmente la solicitud o el requerimiento de envío de cisternas de agua potable, ¿no? O en el caso de los derechos, la ONP declarará viable, ¿no? La solicitud de pensión de jubilación, por ejemplo,
de una mujer que está ya próxima a jubilarse. Entonces, ¿se entendió esta parte? ¿Se entendió básicamente con estos ejemplos a qué nos referimos con procedimiento administrativo, alumnos? ¿Me confirman en el chat? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, una vez que ya tenemos claro a qué nos referimos con un procedimiento administrativo, tenemos que identificar y entender que en este procedimiento, en este conjunto de actos que van a terminar en un acto resolutivo, tenemos sujetos, ¿no? ¿Qué quiere decir sujetos, licenciada? Quiere decir las partes que intervienen en este procedimiento administrativo. ¿Cuáles son estas partes? Bueno, básicamente hay dos partes, ¿no? Que no necesariamente son contrapartes, no estaría muy de acuerdo con denominarlas así, sino más bien las dos caras de una misma moneda, ¿correcto? Que se complementan, ¿no? En donde podría decirse que hay un nivel de jerarquía, ¿no? Que hay un nivel de coordinación entre ambas partes, que en el caso del procedimiento administrativo tenemos dos sujetos. ¿Cuáles son los dos sujetos? El primer sujeto, que es la autoridad administrativa. Por ejemplo, en el caso de las obligaciones, ¿no? Tenemos a Marisela, que va a solicitar su licencia de funcionamiento, y tenemos a la Municipalidad de Lima, a la cual le va a solicitar la licencia. ¿Cuál vendría a ser la autoridad y cuál vendría a ser el administrado? ¿La municipalidad sería la autoridad administrativa o el administrado? A ver, ¿qué opinamos en el chat? ¿La municipalidad qué vendría a ser, Nilton? ¿Segura que la municipalidad el administrado? Andy. La autoridad administrativa, como su mismo nombre lo dice, tiene cierto poder, ¿verdad? Cierto poder de decisión sobre este procedimiento administrativo. En este caso, Edison, Maricela, Alberto, correcto. Andy también, la autoridad administrativa vendría a ser la Municipalidad de Lima. Y el administrado, ¿quién vendría a ser? Vendría a ser Maricela, vendría a ser Amparo, vendría a ser Alberto, o de repente podría ser una empresa, ¿verdad? Una empresa como persona jurídica también podría ser un administrado, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, en el procedimiento administrativo hay dos sujetos, el administrado y la autoridad administrativa. Normalmente la autoridad administrativa está representada por una institución, por una organización, y normalmente los administrados son personas naturales o son personas jurídicas. Ahora bien, continuemos. Ya vimos qué es el procedimiento, ya vimos qué son los sujetos, el procedimiento. Ahora tenemos un tercer concepto que es importante revisar, que son los actos administrativos. Cuando nosotros estudiamos el procedimiento administrativo, dijimos que el procedimiento administrativo es un conjunto de actos que conducen, que llevan, que tienen como finalidad emitir un acto administrativo, ¿verdad? Ese acto administrativo podríamos definirlo como la decisión, como la respuesta, como la declaración que realiza la autoridad administrativa sobre tu petición. Por ejemplo, en el caso de la licencia de funcionamiento. En el caso de la licencia de funcionamiento, Amparo vendría a ser la administrada, la autoridad administrativa de la municipalidad, y el acto administrativo, ¿qué vendría a ser? ¿Cómo las municipalidades se pronuncian, por ejemplo, sobre una solicitud de licencia de funcionamiento? ¿Cómo concluyen? ¿Cómo dan su veredicto? ¿De qué forma dicen si va, procedente o improcedente? ¿De qué manera toman esa decisión en este caso que les estoy dando como ejemplo? ¿Será que te lo dicen verbalmente o te notifican por escrito, de repente con una resolución, ¿no?
o algún otro documento que ustedes conozcan. ¿Alguna vez alguien ha tramitado de repente una licencia de funcionamiento que nos pueda dar como ejemplo esa experiencia? ¿Nadie? Mm, Ludmila, creo que así se pronuncia. Ludmila lo dice formularios. Bueno, cuando se habla de formularios, normalmente en la administración pública se habla de FUT, ¿no? Que son formularios únicos de trámite. Va a depender mucho del TUPAC de cada entidad en la que te definan los requisitos que necesitas presentar o cumplir para poder iniciar un procedimiento administrativo, que varía de acuerdo a cada sugerencia, a cada área en particular, de cada municipalidad, ¿correcto? Normalmente algunos procedimientos requieren el llenado de un FUT, que es un formulario único de trámite, como vuelvo a repetir, en el que las entidades estandarizan la información que tú tienes que presentar para requerir el documento. O sea, normalmente algunas entidades no te piden que tú ingreses una solicitud, digamos, escrita por ti mismo, sino te dicen, señora, señor, llene este FUD, ingrésalo adjuntando los demás documentos que solicitan, pero ya en este FUD tú tienes una estructura y tienes espacios que llenar sobre tu información personal o sobre tu solicitud. Pero los formularios sirven para iniciar un procedimiento administrativo. Pero el acto administrativo vendría a ser el término, ¿no? La expresión del término de ese procedimiento. Entonces, como lo dice Amparo y Marisela, te notifican por escrito, correcto. En la administración pública y también en la privada, toda comunicación para ser veraz, para ser considerada como válida, tiene que ser por escrito. No necesariamente físicamente, ahora ya no. Ahora pueden hacer una notificación vía virtual, por tu correo electrónico, ¿no? O a través de la casilla electrónica, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial. Entonces, la necesidad de ingresar y de recibir documentos físicamente ya no es una opción, pero ya no es una obligatoriedad. Entonces, como lo dice Richard Castillo, cuando en este caso que les estoy dando de la licencia municipal, el acto administrativo vendría a ser el documento, resolución u otro a través del cual la autoridad administrativa se pronuncia con a favor o en contra de tu solicitud. Una vez que ha revisado fundamentos, una vez que ha revisado eh, los requisitos que tenías que presentar, una vez que ha revisado que se han cumplido con los plazos, una vez que ha revisado que has cumplido con el pago de los derechos, la entidad se pronuncia a favor o en contra de tu solicitud, pero no porque sí, sino porque hay argumentos que respaldan esa decisión. Y como lo dice Ludmila, hay que cumplir etapas, ¿no? Sobre todo en la administración pública hay plazos en los que normalmente se establece la duración de este procedimiento administrativo, que va a depender del procedimiento como tal. Hay procedimientos más complejos, hay procedimientos más simples, ¿no? Incluso hay procedimientos que te pueden demorar meses en las municipalidades, sobre todo, y en otras entidades también. Entonces, cada etapa, cada acto de ese procedimiento tiene un plazo que tú tienes que cumplir, como que la entidad también tiene que cumplir, ¿verdad? Porque si no, me da derecho a mí como administrado de acogerme al silencio administrativo si es que el tipo de procedimiento lo permite, ¿no? Silencio administrativo es que la entidad, pasado el plazo, no se ha pronunciado, entonces yo doy por hecho de que mi solicitud, mi pedido ha sido declarado viable, ¿no? Pero bueno, es otra figura que de repente en otro momento comentaremos. Entonces, ya entendimos algunos, creo hasta el momento, que el acto administrativo es el documento a través del cual la autoridad se pronuncia, decide, toma la decisión sobre si tu solicitud o tu requerimiento
¿Es válido o no es válido y por qué? Ahora, estos actos administrativos tienen que tener ciertas características, tienen que cumplir una serie de, digamos, requisitos para que puedan ser considerados como válidos. Y estos requisitos no los digo, no los dice Nubius, ni lo dicen sus compañeros, sino dónde están descritos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Qué te dice? Te dice que estos actos administrativos, primera característica es que tienen que tener competencia. ¿Qué significa la competencia? Que tienen que ser dictados por el órgano, por el funcionario, por la dependencia que tiene la función para poder pronunciarse o para poder tomar una decisión respecto a tu solicitud, ¿correcto? Entonces, en la administración pública las funciones de cada organización están previamente delimitadas, están previamente establecidas, ¿no? Y una de las características es de que la directiva o la dependencia que se haya pronunciado sea la que debió haberse pronunciado por norma, ¿correcto? Correcto, que tengan competencia para tomar una decisión, porque si lo emite un órgano que no está facultado para pronunciarse finalmente sobre el tema, ese acto administrativo va a ser declarado o tú puedes pedir que sea declarado inválido. Inválido porque tendrías que fundamentar que vamos a poner un ejemplo, ya vamos a seguir con el ejemplo de la licencia de funcionamiento. Bueno, normalmente en las municipalidades, dependiendo de su estructura, porque a veces cuando las municipalidades son más grandes, tienen muchas más áreas, ¿no? Pero cuando son municipalidades bien pequeñitas, a veces tienen cuatro oficinas, cuatro gerencias y no más, ¿no? Entonces, vamos a pensar en una municipalidad, bueno, porque cada municipalidad tiene una categoría, ¿no? Hay municipalidades categoría A, categoría B, categoría C, dependiendo el número de ciudadanos o de habitantes que tenga cada municipalidad. Pero normalmente en una municipalidad, ¿qué sugerencia o qué área se pronuncia o toma la decisión sobre una licencia de funcionamiento? A ver, vamos a ver. Ideas. Tributación. Ya su compañera dice que la área de tributación. ¿Alguna otra idea? De rentas. De rentas, sí. Bueno, en algunas municipalidades se llama oficina de rentas, en otras se llama subgerencia de rentas, en otras se llama, bueno, va a depender mucho de la organización propia de la municipalidad, ¿no? Pero vamos a suponer que es la subgerencia de rentas la que por norma se pronuncia o decide sobre una licencia municipal. ¿Podría emitir una resolución la gerencia general otorgando o rechazando una licencia municipal? No, ¿verdad? Porque si hay una dependencia que está facultada por norma a que es la única que puede pronunciarse sobre el tema, que lo haga otra área, ya lo invalida, ¿no? Incluso puede haber una responsabilidad ahí administrativa y de usurpación de funciones, si queremos llamarle, o sea que ya va más, un tema más grave y delicado, pero hablando enteramente de actos administrativos, sí, invalidaría la decisión, ¿no? Invalidaría la decisión. Ahora, otra característica que tiene que cumplir el acto administrativo es que esté motivada. ¿A qué se refiere motivada, alumnos? ¿Qué ideas tienen? A ver, denme sus ideas en el chat. ¿Qué entienden ustedes por debidamente motivada? ¿Qué entienden alumnos por motivada?
Que cumpla con los requisitos. Ya, ¿algo más? Además que haya cumplido con los requisitos, ¿qué más? ¿Qué otra idea más? La pregunta es, cuando se pronuncian a favor o en contra de tu solicitud, esa exposición de motivos, una de esas, por ejemplo, vamos a pensar en la licencia de funcionamiento. En la resolución a través de la cual te notifican que ha declarado, se rechaza la emisión de la licencia de funcionamiento, en la parte expositiva pueden fundamentar que el administrado no ha cumplido con presentar, no lo sé, no ha cumplido con presentar o ha sido observado el informe de defensa civil porque la infraestructura carecía de elementos básicos de seguridad y por tanto la sugerencia de defensa civil ha sugerido declarar improcedente la solicitud ya que no cumple las condiciones mínimas de seguridad para poder brindar el servicio de restaurante, ¿no? Por ejemplo. Entonces, correcto, Richard, debe ser explicada con fundamentos y con bases. Tú para tomar una decisión como autoridad administrativa no basta con que tengas la competencia para poder pronunciarte, sino que tu decisión tiene que estar debidamente motivada y justificada, no con criterios subjetivos ni por tu opinión personal, sino en base, por ejemplo, a los requisitos, en base a informes, en base a carencias que tú hayas identificado en el procedimiento administrativo que respalden tu decisión, que le den peso a tu decisión. Mientras más motivado esté tu acto administrativo, mejor va a ser para, uno, evitar que sea invalidado y segundo, para, digamos, como dependencia o como organización, sentar una postura institucional sólida. Correcto, Elvis, ¿no? Con las pruebas necesarias, ¿no? Por ejemplo, si tú como gerente de rentas expones que no puedes otorgar la licencia de funcionamiento porque no se cumplen con las medidas de seguridad, tú tienes que hacer referencia a un informe técnico firmado por un especialista que tenga evidencias de que se hizo la inspección, de que el administrado estaba presente en la inspección, de que se le brindaron las observaciones al administrado y no las superó, no las levantó, ¿no? Entonces tiene que estar todo debidamente motivado, justificado, para que tu decisión no pueda ser invalidada o no puede ser objeto luego de cuestionamientos. Porque, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. La vez pasada con sus compañeros hacíamos lectura de una resolución que emitía una gestión nueva en la que se había hecho revisión de un procedimiento administrativo anterior, ¿no? En el que una autoridad local del agua otorgó una autorización, al parecer, sin haber cumplido con todos los requisitos para poder otorgarla. Entonces, una persona interpuso un recurso de revisión de esa resolución y un nuevo administrador, una nueva gestión, confirmó que la anterior resolución no estaba debidamente motivada y tenía vicios de legalidad, ¿no? Entonces, no solamente para el responsable o para el funcionario podría haber un procedimiento administrativo de que declaren inválidos esos actos, sino que tú como funcionario asumes una responsabilidad al suscribir actos administrativos porque tú pones la cara o respaldas esa decisión y te haces responsable por sus efectos. Entonces, por ejemplo, en casos más delicados como ese, en el que se le puede haber hecho se puede haber afectado al Estado de forma patrimonial o de otra manera, tú también tendrías que responder, si es que, por ejemplo, eres denunciado, ante una entidad
o perdón, ante el Poder Judicial en ese caso, sobre por qué tú suscribiste un documento, por ejemplo, que no estaba bien motivado, que no estaba bien fundamentado, que no era apoyado por la Oficina de Asesoría Jurídica. Entonces, tenemos que ver los actos administrativos desde un panorama más amplio, ¿no? En el sentido de que tú eres responsable o que existe un responsable por la emisión que está obligado no solamente a estampar su firma, sino a conocer por qué se manifestaron a favor o en contra de una solicitud o de un pedido y no se puede, claro, estar seguro al 100%, ¿no? Pero no nos podemos o no se puede aislar a solamente suscribir un documento porque buscan ustedes cuántos funcionarios están procesados, están denunciados por actos administrativos que han afectado patrimonialmente al Estado, que han intentado sorprender al Estado, que han causado un perjuicio económico al Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? No solamente la redacción, no solamente es la norma, sino también tu responsabilidad como funcionario. ¿Qué más? De que ese acto administrativo tiene que tener un procedimiento regular. ¿A qué se refiere con procedimiento regular, licenciada? Que tiene que haber seguido una serie de pasos mínimos para poder llegar a la decisión final, ¿no? Esos pasos tienen que cumplirse con el debido plazo, con la debida participación del administrado, para que se le dé, por ejemplo, derecho a levantar las observaciones que les pudiera dar, o de repente omitió presentar un requisito para que lo pueda subsanar, ¿no? Entonces tenemos que siempre respetar los plazos y las etapas por las cuales atraviesa un procedimiento administrativo. Y finalmente, el objeto o el contenido, ¿no? Si ese acto administrativo, esa resolución, ese informe se pronuncia sobre un objeto sobre el cual no ha sido puesto en cuestión o no era el espíritu ni el objetivo del pronunciamiento, también puede ser considerado inválido. ¿Qué más? Bueno, ahora ya una vez que hemos revisado el procedimiento administrativo, los sujetos y el acto administrativo, vamos a intercambiar un poquito de pareceres o de opiniones sobre este ítem. ¿Qué sugieren? ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre qué es un documento administrativo? A ver, escríbanme en el chat y yo le haré lectura. Con sus propias palabras, con sus ejemplos, vamos un poco intercambiando ideas sobre qué entendemos por documentos administrativos. Espero sus comentarios para ir leyéndolos. Ya, instrumentos de gestión, ¿qué más? Alberto nos dice son documentos funcionales, breves y concisos. Ya, tenemos algunos aportes. ¿Alguien más? Procedimientos, ya. Miriam nos dice que es un documento o es un documento que cumple un comunicado al objetivo propuesto, nos sirve para obtener algún permiso, es un documento importante porque vuelve legal la acción. Mayra nos da ejemplos, contratos, escrituras, son documentos oficiales que se utilizan para llevar un registro detallado de las operaciones y actividades. Muy bien, buenos aportes, ¿no? Cuando nosotros pensamos en documentos administrativos, primero tenemos que, en mi opinión, desagregarlo en dos palabras, ¿no? Primero, cuando nosotros pensamos en documentos, bueno, un documento es una comunicación por escrito, ¿no?
Un documento es una comunicación por escrito en la cual se presenta con la intención de solicitar, de exponer, de transmitir una situación en particular que puede afectar a una persona o a un grupo de personas, ¿no? Entonces, cuando ya pensamos en un documento de la administración o en un documento administrativo, hablamos de aquellas comunicaciones que se hacen por escrito para expresar, solicitar, exponer, informar, transmitir una situación o un acontecimiento en la que yo necesito que la autoridad conozca, se informe, se pronuncie, evalúe, ¿no? A fin de darle respuesta a esta solicitud, ¿no? Ahora, en la gestión pública y privada, los documentos administrativos son de vital importancia. ¿Por qué? Porque lo dijo su compañero o su compañera Heidi, ¿no? Los documentos es la única manera de poder llevar un registro y de poder llevar un orden de las comunicaciones que se realizan entre entidades o entre personas y entidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no se deja por escrito algo? Simplemente puede quedarse en el olvido, no se da la obligatoriedad de cumplirse, ¿no? Por eso es muy importante que tanto en la administración pública como en la administración privada se deje un registro por escrito de aquello que tú necesitas que la autoridad administrativa se pronuncie. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos de que este documento de la administración, como ya le comenté, sí, Ludmila, creo que acá aplica mucho el coloquio y la idea, esta frase que todos hemos escuchado de papelito manda, ¿no? Que a veces nos parece excesivo, cansado, innecesario, ¿no? Por ejemplo, les cuento que yo trabajo como especialista social, entonces todo el tiempo estoy en contacto con comunidades y me ha tocado, como parte de mi trabajo, darle apoyo y soporte a muchas personas y autoridades que necesitan pedirle algo a la administración pública, pero que no saben cómo transmitirlo, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, me decían, no, licenciada, necesitamos que nos alcance tal documento. Y yo les digo, ¿no? Les explicaba lo mismo que yo les explico ahorita. En la administración pública, para que tú brindes un documento, sea un documento simple o un documento complejo, yo no te lo puedo entregar a ti de palabra. Tiene que haber una solicitud formal, por escrito, en el que te identifiques y expliques el motivo por el cual yo te estoy brindando ese documento. ¿Por qué? Porque si tú el día de mañana o el día de mañana a mí me cuestionan por qué yo compartí o entregué un documento sin tener la aprobación de mi coordinador, sin tener el registro de que hice entrega de ese documento, sin tener la revisión de ese documento. Entonces, pareciera que es innecesario, pero sobre todo en la administración pública es muy importante de que toda solicitud, de que toda expresión hacia las entidades se manifiesten por escrito, ¿no? Entonces, les decía que en muchos de los casos tengo que ser yo la persona que les brinde el apoyo en la redacción de los documentos, ¿no? Porque para ellos se les hace más fácil, muchos de ellos no tienen dispositivos electrónicos para presentarlo, o cuando les digo que lo presenten por mesa de partes virtual, se asustan o les parece muy complejo. Yo entiendo, ¿no? No todas las personas estamos familiarizados con los trámites ahora digitales, pero es muy importante que los conozcamos. Entonces, decíamos que estos documentos administrativos son comunicaciones por escrito, perdón, que le dan soporte, ¿no? Que inician un procedimiento administrativo en el cual la autoridad tiene que pronunciarse según sus funciones y según sus atribuciones. ¿Cuáles son los principios de estos documentos administrativos o documentos de la administración? Acá tenemos 4.
Primero, ¿qué es la formalidad? Bueno, vamos aclarando un poquito acá el tema. Es cierto que cuando nos referimos a la formalidad, estamos hablando de que los documentos tienen una estructura que hay que respetar, tienen un lenguaje que también hay que respetar, ¿no? Y tienen un conducto de procesamiento que hay que respetar. Cuando hablamos de formalidad, no nos referimos únicamente al lenguaje, que tenemos que utilizar un lenguaje apropiado, un lenguaje culto, un lenguaje que no es el que utilizas con tus amigos, no es el que utilizas con tu familia, sino un lenguaje acorde a tu posición como administrado, ¿correcto? Pero no solamente va para el lado del lenguaje, sino va para otros ámbitos como la estructura y la forma del documento y también el trámite de ese documento, ¿no? O de ese procedimiento administrativo que vas a iniciar, porque todo tiene que seguir un conducto regular, ¿no? Una formalidad en su trámite, ¿no? A eso también se refiere este principio. Segundo principio, que es la simplicidad. Bueno, la simplicidad en el extremo o en el concepto de que no sé si alguno de ustedes en su oportunidad habrá tenido esa opción de haber leído o de que le hayan llegado a sus manos un documento excesivamente complejo, pero no por lo que tienen que pronunciarse, sino por su redacción, porque buscan las palabras más difíciles, los términos más complejos, incluso te intentan mezclar con sus ideas, no ordenan sus ideas, ¿no? Por querer mostrarse más técnicos en su redacción, lo que hacen es que usan una complejidad innecesaria y no te dejas entender con tus ideas. Entonces, el principio de los documentos de la administración es que utilicemos un lenguaje formal, pero un lenguaje claro, conciso, ¿no? Nunca podemos aceptar que mientras un documento más difícil sea de leer y más largo, va a ser respondido favorablemente por las entidades. Más bien tenemos que ser concretos y claros con lo que vamos a decir, de una forma respetuosa, de una forma formal, pero hay que ser claros porque si no, cuando tú no te dejas entender con tus ideas o das muchos detalles o te extiendes demasiado, puedes confundir a la autoridad, puedes incluso confundir el objeto del procedimiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por querer hacer un bien, finalmente cometemos un error que podría costarnos la postura negativa de la entidad sobre la solicitud. ¿Hasta acá todo bien o tienen alguna pregunta? ¿Me lo hacen saber al chat? ¿Hasta acá todo bien o tienen alguna pregunta? Andy me dice que todo está bien. ¿Alguna queja, duda, consulta? ¿Es ahora? Ya, sigamos. Entonces, otra característica, otro principio del documento, de los documentos de la administración o documentos administrativos es en la flexibilidad. La flexibilidad, como les vuelvo a comentar, sí hay tanto en los sectores público y privado, de que tenemos que aceptar, respetar y entender que no todas las personas tienen el mismo estilo de redacción, la misma formación para redactar y por eso uno no es mejor que el otro. Simplemente hay que tener la apertura para entender que existen diversos lenguajes, diversos estilos y hay que ir acoplándonos a todos ellos, ¿no? Finalmente, la eficacia. ¿Por qué? Porque este principio responde a una pregunta. Tú inicias un procedimiento administrativo, tú redactas un documento administrativo porque tienes un objetivo, ¿verdad? Tienes un fin, quieres conseguir algo, quieres transmitir algo, quieres informar algo. Tu objetivo o el objetivo que tú tienes cuando redactas es porque buscas que el mensaje llegue con claridad a la otra parte. Entonces, finalmente el espíritu de ese documento va
va a recaer o se va a resumir en que sea claro y eficaz ese documento. ¿Y cuándo va a ser claro y eficaz? Cuando el mensaje sea comprendido correctamente por la otra persona a la que tú te diriges. Logra sus objetivos trazados. Bueno, acá ya lo hemos mencionado, pero básicamente a grandes rasgos lo hemos mencionado, pero lo volvemos a mencionar, que los documentos administrativos, bueno, tienen que tener un emisor, ¿no? O tú puedes tramitar anónimamente un documento, ¿no? ¿Verdad? Cuando tú vas a la mesa de partes física o virtual, ¿qué te piden? Te piden tus nombres y apellidos completos, te piden tu DNI, ahora te piden tu correo electrónico, tu dirección. ¿Qué más te piden? Te piden el departamento, la provincia, el distrito donde vives, ¿no? Entonces, en los documentos, cuando nos hablamos y referimos de los documentos administrativos, tienen que tener un emisor completamente identificado. Completamente identificado. Tú no puedes ingresar un documento administrativo anónimamente o solamente poner tu nombre, no. Tienes que poner siempre tus datos completos para que te puedan identificar. Los documentos administrativos tienen efectos, ¿verdad? Tienen efectos en el sentido que tú buscas que se genere una consecuencia, que se genere un pedido, que se genere una decisión y una postura sobre el asunto sobre el cual te estás, te estás refiriendo, ¿no? Y finalmente validez, ¿por qué? Porque ese documento administrativo tiene que cumplir con ciertas características al momento de remitirlo, ¿no? ¿Validez en qué sentido? En que cuando tú redactas un documento administrativo, tiene que estar dirigido a la entidad correcta, ¿verdad? O tiene que tener, por ejemplo, ¿cuál es el error que siempre les pasa a las personas y por las cuales yo siempre sugiero realizar, sobre todo en el sector público, que como existen muchos cambios en los funcionarios, a veces uno se confía y no revisa bien los nombres y apellidos de la persona que actualmente está ocupando ese cargo. Entonces le ponen el nombre y apellido de una persona que ya no es el director de esa entidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que mesa de partes te lo va a observar y te va a pedir que actualices el documento con los datos reales. ¿Cuál es otro error frecuente por el cual te pueden observar el documento en mesa de partes? Porque a veces, sobre todo en los trámites digitales, tú escaneas ese documento, pero lo haces desde tu móvil, lo haces desde elementos no profesionales y a veces son ilegibles, ¿verdad? Son ilegibles, están cortados, ¿no? Y por esa razón también te lo observa. Un tercer ejemplo es de que te olvidaste de colocar la fecha o te equivocaste a colocar la fecha, ¿no? No está firmado, ¿no? O, claro, Eddie, que me pones, por ejemplo, Ana Villus y me pones directora ejecutiva o ministra de Agricultura y yo no tengo ese cargo y soy analista del área, ¿no? Entonces, tienes siempre que revisar el contenido en la estructura y en la información personal del emisor y también en los datos correctos del remitente, ¿no? Ahora, Richard, mira, podríamos decir que la colocación de los grados académicos en documentos administrativos no es una obligación. Normalmente lo que se suele colocar en los oficios o las cartas, por ejemplo, son señor, señora, ¿no? Si bien es cierto, existen otras personas que por su propio estilo colocan magíster ingeniero o doctor magíster MBA, ¿no? En verdad, la formalidad y digamos, el común denominador es de que se cumpla con colocar en los datos del destinatario señor o señora, ¿no? Normalmente sí, cuando nos dirigimos, por ejemplo, al presidente de la República, se suele colocar
en los documentos excelentísimo presidente, ¿no? Porque es una autoridad del más alto rango. Pero en documentos tipo oficios y cartas, que yo entiendo que es el al que hace referencia, basta y sobra con colocar antes de los nombres y apellidos completos señor, señora. Sigamos. Ahora, estos documentos de la administración o documentos administrativos podemos clasificarlos de acuerdo a su objetivo, de acuerdo a su finalidad, ¿no? En 4 grupos o en 4 tipos, ¿no? Primer tipo son los documentos de transmisión, ¿no? A través del cual contenemos una declaración de conocimiento o de comunicación, ¿no? Una declaración de conocimiento o de comunicación. Por ejemplo, un documento de conocimiento o comunicación. A ver, pensemos en un ejemplo de documento administrativo del tipo de tipo de transmisión. Perdón. Mil disculpas, soy alérgica y por eso de repente este suceso, mil perdones. Ya, habíamos dicho, ¿en qué nos quedamos? Ya, de que vamos a dar un ejemplo, gracias Jonathan, de documento administrativo de transmisión, ¿no? Contiene una declaración de conocimiento o de comunicación. Por ejemplo, cuando tenemos un oficio de invitación, ¿no? Invitamos a la ceremonia por el 16º aniversario del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Estamos haciendo de conocimiento un hecho, un acontecimiento, ¿verdad? Y formalizamos una invitación, entonces vendría a ser un documento de transmisión, ¿no? A diferencia del documento de constancia, que tiene como finalidad dejar registro de actos. Por ejemplo, cuando Antonio termina un vínculo contractual con una empresa privada, se terminó su contrato, renunció, no sé, el motivo que sea, pero ya no tiene un vínculo laboral con la entidad. Entonces lo que él solicita es una constancia de trabajo, ¿verdad? Una constancia de trabajo, una constancia de prestación de servicios, ¿no? ¿Para qué? Para que se deje por escrito que durante un periodo de tiempo, con un cargo tal, con funciones tal, Antonio ha cumplido una posición en una entidad pública o privada. ¿Y de qué va a servir la constancia? Va a servir la constancia para, además de dejar prueba por escrito de que ha trabajado en una entidad, también va a servir para fundamentar su experiencia en su currículum vitae o en una postulación futura, ¿no? ¿Qué tipo de constancias? Bueno, podemos dar muchos ejemplos, pero solamente acabo de nombrar uno. Documentos de decisión. Contienen una declaración de voluntad de la administración. Uno de los documentos administrativos con los cuales se puede ejemplificar más es una resolución, ¿verdad? Porque en una resolución siempre se esboza y se deja decisión sobre una solicitud o sobre un procedimiento administrativo que ha iniciado el administrado. Tenemos resoluciones del Poder Judicial, ¿no? Resoluciones de procedimientos administrativos más cotidianos, ¿no? Entonces, las resoluciones suelen ser los documentos a través del cual se declara la voluntad en la administración. Y también tenemos documentos administrativos de juicio, ¿no? En la cual contienen una declaración, no, perdón, ahí hubo un error en el concepto. En los documentos administrativos de juicio se emiten opiniones o posiciones personales, más que personales, profesionales sobre un tema. Por ejemplo,
Cuando tenemos un informe legal del jefe de asesoría jurídica del Ministerio de la Mujer sobre un proyecto de ley. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un documento de juicio. ¿Por qué un documento de juicio? Porque el jefe de asesoría legal va a remitir los fundamentos de derecho y de hecho por el cual él considera que el proyecto de ley es viable, es conveniente, es oportuno o no, ¿no? Está emitiendo una opinión profesional, una postura institucional sobre un determinado tema. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Ya, ahora sí, vamos a una parte más práctica. Vamos a pensar en la estructura de un documento típico, ¿no? En la estructura de un documento administrativo, sin hablar de un documento administrativo particular. ¿Qué estructura, en el ejemplo que estoy mostrando en la pantalla, podemos identificar? Ustedes ven acá una carta. ¿Qué partes pueden comentarme que ustedes identifican en este documento? ¿Qué partes tiene una carta? Por ejemplo, en este caso. A ver, díganme ideas nada más. ¿Sí? Pueden decírmelo ya. Andy dice la fecha, ya, la fecha. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes pueden ver? Bueno, lugar y fecha, ya. Mensaje. Vamos a decirle cuerpo, ya, cuerpo del documento. En el asunto también lo ven. ¿Qué otra parte ven? Encabezado, muy bien, Darwin. Cuerpo, destinatario, ¿verdad? La despedida, la firma, el mensaje, muy bien. ¿Alguna otra idea? Tipo y número de documento, muy bien, excelente. Bien, bien alumnos, han dado muchos opiniones y fundamentos de lo que ustedes han identificado visualmente y en efecto, ¿no? A ver, lo que nosotros vemos acá en esta carta, en primer lugar, en el extremo derecho vemos un logo, ¿verdad? Vemos un logo. Al parecer, este logo por el nombre hace alusión a una empresa privada, ¿verdad? El Sol de Laredo. ¿Para qué nos sirve el logo? Nos sirve para poder identificar, bueno, yo me atrevería a decir que tiene dos funciones. Uno, que va por el lado de la formalidad. ¿Por qué? Porque tanto la administración pública como la administración privada suele tener unas características de identificación institucional. Puede ser con hojas membretadas, por ejemplo, en el caso de las empresas privadas, o pueden ser como en el caso de las instituciones públicas con parámetros de identificación institucional, tanto en el encabezado como en el pie de página. Entonces, lo primero que estamos viendo en el encabezado, ¿qué es? Es el logo, ¿verdad? Abajo lo que estamos viendo es el lugar y la fecha, ¿no? El lugar y la fecha en la cual fue redactado. Tercero, ¿qué vemos? Vemos el correlativo, ¿verdad? Lo que su compañera decía que, que era, a ver, por acá lo dijeron, el número y tipo. Bueno, eso se llama correlativo, ¿no? ¿Por qué es importante el correlativo? Es importante primero porque te va a permitir llevar un orden en la documentación, ¿verdad? Un orden en la documentación para el trámite, para el registro, para el archivo. Y segundo, porque te va a permitir identificar la, la institución y la dependencia en particular que está remitiendo este documento. Por ejemplo, en el caso del Sol de Laredo, este documento, esta carta es la número 116 del año 2023
que está firmada o está remitida del área de gerencia general y de un funcionario con la sigla J, ¿no? Podría ser un funcionario o podría ser, en este caso, el apoderado. ¿Qué más? Acá tenemos los datos del remitente, ¿no? ¿Cómo se llama? El señor Alex Godo, intendente, que es su cargo, abajo la institución y abajo la ciudad, ¿no? ¿Qué más vemos acá? Vemos el asunto, ¿no? El asunto siempre suele ser el resumen de del asunto sobre el cual vas a pronunciarte o vas a iniciar un procedimiento administrativo. Y ya en la parte más gruesa tenemos el cuerpo, ¿no? En el cuerpo fundamentas cuáles son las razones, los motivos, ¿no? ¿Qué es lo que estás solicitando? ¿No? Das un poco la introducción, el contexto y finalmente terminas con la suscripción de una firma indicando tus datos y en el pie de página colocando lo que normalmente suele comentarse tanto en la administración pública como privada, que son los datos de la empresa, de la institución, ¿no? Y en este caso está firmado de forma física y también de forma digital. Ahora, como ya lo hemos visto, la primera parte que es esta de acá, la primera parte es el encabezado. Pero el encabezado tiene unos datos, ¿no? Tiene una composición. Primero tiene que decirse que es el extremo superior de un documento, y normalmente está compuesto por un membrete. Ahora, ojo para los que aspiran en la administración pública. En el caso siempre del sector privado hay mucha más flexibilidad respecto a la redacción y al trámite de los documentos administrativos. En cuanto a la forma y también en cuanto al fondo, me puede dar la razón aquellos que están trabajando o que han trabajado alguna vez en el sector privado. Pero en el sector público hay muchos más parámetros, ¿correcto? Y este ejemplo de parámetros aplica para el membrete. Entonces, yo les aconsejo que si ustedes trabajan en una entidad pública, respecto a este tema, siempre busquen el manual de identidad gráfica de la entidad. Manual, de identidad gráfica de las entidades. ¿Por qué? Porque en el caso de los logos, del encabezado y del pie de página, en el caso de las instituciones públicas, tú no puedes ponerlo a tu criterio. Existen parámetros aprobados, institucionalizados, con archivos nativos y editables que tú estás en la obligación de utilizar en cuanto a la redacción de los documentos, ¿ya? Si ustedes, para los que están interesados en el sector público, cuando hablemos siempre de logos, de merchandising, de todo lo referido a al branding de una entidad, siempre tienen que revisar los manuales de identidad gráfica, sea del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Energía y Minas, del PCI, del ANA. Cada entidad tiene un manual de identidad gráfica. En ese manual van a poder ver, por ejemplo, los logos, ¿no? No es que tú vas a Google y descargas tu logo, no, tú tienes que ir al manual de identidad gráfica y si quieres colocar el logotipo, tienes que descargar el archivo, por ejemplo acá, miren, ven el logotipo tiene un archivo nativo o un archivo editable, tiene sus distancias, tiene sus tamaños, tiene sus especificaciones técnicas, tiene su tipografía, sus colores, ¿no? Y eso hay que respetarlo, sobre todo en las entidades públicas, ¿sí? Les voy a anotar por acá. En el caso de Yair, en el caso de las universidades, no sé si te refieres a universidades públicas o privadas, pero en el caso de las universidades, como son
instituciones más pequeñas, dudo que tengan un manual de identidad gráfica. No lo sé, no lo he buscado, tendré que buscarlo. Pero lo que siempre les sugiero, en el caso de que no hayan manuales de identidades y sea una institución pública, que se cercioren de consultar con algún compañero, con alguna otra área que tenga más experiencia sobre si están usando los logos y las características correctas para que no cometan un error, no, o le quiten formalidad al documento. En el caso de las universidades, Yair, no lo sé. A ver, baja de buscar, a ver, ahorita. Dudo que los manuales de... A ver. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo para darle la respuesta a su compañero. Sí, mira, sí tiene. Pensé que no tenía. No sé si todas las universidades públicas. No sé si están viendo mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Yo, por ejemplo, estudié en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, por eso es la que primero se me ocurrió. Entonces, ven que en la universidad en el año 2022 aprobó su guía de identidad visual. Entonces, esa guía de identidad visual vendría a ser como el manual de identidad gráfica. ¿Qué tiene? A ver, tiene ligotipo, miren, ve, tiene ligotipo, claro, tiene lo mismo que les estoy comentando, o sea, sí tienen, estimado, quien me hizo la pregunta, Yair, sí tienen las universidades su manual de identidad gráfica, la paleta de colores, el isólogo, fondo de color, la fotografía, ¿ves? Los usos incorrectos de los logos, es importante que se respeten, ¿no? Porque existen muchas páginas informales que no respetan, ¿no? Entonces, eso no está bien visto ni es correcto. La papelería, ¿se dan cuenta? Cuando tú mandas a imprimir merchandising, bolsas, tomatodos, no lo puedes hacer como tú quieres, sino que tienes que seguir una estructura gráfica ya aprobada. Y este documento que se llama Guía de Identidad Visual está aprobada con una resolución. ¿Se acuerdan mucho que hemos hablado de una resolución? Que es un documento administrativo, es un acto administrativo, perdón, en la cual la entidad se pronuncia sobre un tema en particular. En este caso, aprueba la Guía de Identidad Visual de la Universidad Pedro Ruiz Gallo en consideración de los fundamentos que estamos viendo acá en la parte considerativa. Bueno, a ver, en el caso de Ludmila me dice, Ludmila, es la imagen de las empresas, su huella digital. Claro, sobre todo las empresas grandes, Ludmila, eh, yo he conocido que suelen tener también manuales de identidades gráficas, pero a diferencia del sector público, no son de acceso común. O sea, no es que yo lo descargo en internet o está abierta para todo el público, ¿no? Normalmente se maneja más a nivel interno, a nivel de los correos corporativos internos, ¿no? Siempre la documentación del sector privado va a estar mucho más, por su misma característica, mucho más reservada, ¿sí? Entonces habría que, no es que tú vas a poder encontrarme en internet, no. En el caso de todo lo que tiene que ver con la administración pública, todos los documentos son públicos, pero en el caso de los privados, hay que pertenecer a la empresa para solicitarlos por los canales formales correspondientes. ¿Qué más tenemos? ¿Me escuchan, verdad? Creo que se me fue la señal un poquito. Ya, sigamos antes que nos gane la hora. ¿Dónde me quedé? Ya. Entonces, en el nombre del año, el nombre del año siempre va a ser importante, el nombre del año va a ser siempre importante, alumno que lo revisemos, ¿no? Ese nombre del año también se aprueba mediante una resolución. ¿Quién lo aprueba? ¿Quién aprueba el nombre del año? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién aprueba el nombre del año? ¿Cuándo se aprueba el nombre del año?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se aprueba durante los primeros días de enero, ¿no? Y es una potestad del presidente o de la presidenta de la República aprobar a través de un documento oficial el nombre del año, ¿no? El lugar y la fecha, el código o el correlativo, ¿no? El destinatario y el asunto y la referencia. Luego tenemos la, la segunda parte de la estructura, que en realidad es la parte más importante, ¿no? La parte principal, que está compuesta por diversas secciones. Estas secciones van a variar dependiendo del documento administrativo del cual estemos hablando, ¿no? No va a tener el mismo cuerpo un memorando que un informe, no tiene el mismo cuerpo un informe que un oficio, no tiene el mismo cuerpo una carta que un memorial, ¿no? Entonces va a depender ese cuerpo o ese texto del tipo de documento administrativo del que estemos presentando, el que estemos proyectando. Y finalmente el pie o el término, que es el extremo inferior del documento administrativo, que suele ser compuesto por la firma, por la posfirma, ¿no? Y también por el pie de página, que le mostré en el ejemplo, donde se suelen colocar en el pie de página de acuerdo a la identidad gráfica de las empresas o las instituciones, los datos de la empresa o la institución pública, como su dirección, su página web, etcétera. Ahora, ya para ir cerrando, en la redacción de documentos, bueno, redactar un documento administrativo, básicamente no hay mucha ciencia ahí. Es un acto a través del cual ponemos por escrito un conjunto de ideas, ¿no? Ahora, pregunta, ¿no? Esas ideas tienen que ser estructuradas, esas ideas me toman un tiempo a mí en ponerlas en orden, ¿no? En que vamos a ir corrigiendo, en que esas ideas tienen que escribirse de forma secuencial, ¿verdad? De forma coherente, de forma clara, ¿no? Por eso normalmente, y seguramente ustedes me darán la razón, cuando redactan documentos administrativos, todo nace como una idea, ¿no? Nace una idea, bueno, dependiendo de la complejidad, vamos poniendo primero en un Word algunas ideas sueltas, luego le vamos dando un poco más de estructura, le vamos ordenando, vamos revisando documentos para la referencia, o sea, todo tiene un proceso, ¿verdad? Todo tiene un proceso, ¿no? Que toma su tiempo y que finalmente nos va a llevar al producto final, ¿no? Yo también yo hago eso, yo cuando estoy pensando en un documento que tengo que proyectar, lo primero que hago en mi mente es pensar en si tiene un antecedente, ¿no? ¿Dónde encuentro el documento anterior o el documento correlativo anterior? Lo voy descargando, los voy guardando en una carpeta. Luzmila, correcto, ¿no? De repente, si ya no me dio tiempo, en un Word voy escribiendo el orden de los documentos, un poco de ideas generales, ¿no? Y luego le voy dando un poquito más de forma, lo voy corrigiendo, lo voy puliendo y finalmente llego, en mi caso, a un producto no terminado porque siempre tengo que pasarlo para revisión, ¿no? Revisión en el caso de mi jefe, que lo vea, lo revise, me dé sus aportes y ya finalmente luego se tramita. Ahora, vamos cerrando compartiendo estas ideas, ¿no? ¿Cuáles ustedes o qué creen ustedes que son los errores más usuales cuando redactamos documentos administrativos? O de repente, ¿cuál es su talón de Aquiles para ustedes o los errores que ustedes más han visto? Escriban en el chat. Ya, la ortografía, muchos errores ortográficos, Jonathan. Elvis, Ludmila y Jonathan coinciden con la misma idea. ¿Qué más? ¿Qué otro error ustedes siempre han visto? Ya, Richard nos dice que ha visto mucho
de que se concentran en la formalidad, el tecnicismo y se olvidan de la simplicidad. Es lo que les comenté al inicio de la clase, ¿no? Que por volverlo complejo, eh, se puede llegar a errores gramaticales, errores de semántica y se pierde la claridad del texto. Y ahí nos dice que no es concreto, correcto, que hay demasiado texto, correcto. La coherencia, ¿no? Tú empiezas a leer un documento en el primer párrafo y cuando estás en el tercero te diste cuenta que no se esbozó bien en un correcto orden los argumentos, que te iba a exponer una cosa y se fueron por otra, ¿no? Claro, Elvis, ¿no? Elvis dice que lo que a él siempre le parece un error es el tecnicismo, ¿no? Porque a veces cuando uno lee un documento y se usa mucho tecnicismo y la otra parte no lo comprende en una primera lectura, va a obligar a que busques el significado, a que consultes con otras áreas, y eso te toma un tiempo innecesario cuando pudiste haberlo explicado de una forma más sencilla o pudiste haber detallado de una forma menos compleja eso que tú quieras expresar, ¿no? Claro, los campers dice que no concuerda el cuerpo el del documento con la conclusión, ¿no? Porque cuando tú ya vas a la conclusión es porque eh, das la idea final, ¿no? Reiteras el pedido, ¿no? Cierras la idea, ¿no? Pero te das cuenta que todo lo que pusiste en el cuerpo al final no tenía sentido con la conclusión y te obliga a leerlo nuevamente, ¿no? Ana nos dice cuando redactas con mucha redundancia, sí, correcto, ¿no? Ese también es uno de los errores más frecuentes que solemos identificar en los documentos administrativos. Richard también nos termina diciendo que a veces se utilizan conectores que ni siquiera él conoce. Bueno, yo lo diría más, Richard, que es un estilo, ¿no? A veces yo también he tenido experiencia de poder leer un documento con conectores o con palabras que antes no había revisado, antes no estaba familiarizada. Yo no diría que es un error, sino más bien un estilo personal que a veces, yo les digo que hay muchas personas que tienen una, no sé, todo un tema con la redacción y buscan, pero que hasta el mínimo punto esté bien redactado, ¿no? Lo cual no es que está mal en sí, sino que les gusta mucho la perfección. Entonces, puede pasar mucho eso. Mayra nos dice mayúsculas innecesarias y las comas, ¿no? Sí, pues tienes toda la razón. A veces es un uso y un abuso de estos elementos. Bueno, espero que haya sido de utilidad y que hayamos tenido una clase introductoria efectiva y haber conocido un poquito más sobre este ítem tan importante. Nos estaremos viendo el miércoles, ya lo saben, para ya iniciar con la parte un poco más práctica a las 8 de la noche estaremos conectados por este medio. Que tengan un buen día mañana, que descanse. Gracias, Richard. Bye, que tengan unas buenas noches. Chau, chau. Buenas noches, descansen.